Ya estamos entonces, retomamos nuestro encuentro. En el nombre del Señor nos hemos reunido y tenemos nuestra segunda parte de encuentro, profundización y saboreo de San Manuel González, de camino al Señor Jesús sacramentado, que es el camino, la verdad y la vida, que es el que nos sustenta, nos mantiene, nos fortalece y centra toda nuestra vida y nuestra existencia para que realmente le transparentemos. Miguel Ángel, todo tuyo, te escuchamos con mucho gusto. Gracias por vuestra paciencia, queridos hermanos sacerdotes. Y nada, una pequeña aportación, va a ser más breve este rato. Y me ha parecido bueno para esta segunda sesión hacer una síntesis de la conferencia que pronunció San Manuel González con motivo de las terceras semanas de acción social de la Iglesia, que tituló La acción social del párroco, y ponerlo al día de hoy para nosotros, sacerdotes del siglo XXI, 2022. Vamos a empezar orando con esa oración tan conocida de San Manuel, que no nos cansemos, dirigida a la Virgen María, para que esa amenaza que siempre tenemos de cansancio, de agobio, de angustia, de decaimiento, de tristeza, que constantemente nos está amenazando, no se apodere de nosotros ninguna de esas tentaciones o amenazas que con tanta facilidad nos quiere influir el mundo de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario. Ocupemos nuestro puesto y el de cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sudor o de sangre derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento en nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Pues que estas palabras que nos ha regalado San Manuel González, Madre, que no nos cansemos, sean un signo inequívoco en nuestro ministerio. Hace un instante, hablando con María del Valle, cuando me preguntaba por qué nos cansamos los sacerdotes, pueden ser múltiples las causas, pero sin duda me viene mucho, y le digo mucho a los seminaristas y a los sacerdotes jóvenes que acompaño, una frase de San Juan, que este pobre sacerdote experimenta repetidas veces: el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. El alma que anda enamorada de Cristo ni cansa ni se cansa. Porque no es tanta actividad lo que cansa, sino que lo que más cansa es el modo que tenemos de tomarnos las distintas actividades. Todos habréis leído con detalle los números 81 y 82 de Evangelii Gaudium, y se nos dice con toda claridad el Papa Francisco cuáles son las causas que cansan. Nada más un fragmento del número 82, porque es bueno poner nombre a lo que nos puede cansar. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas sean más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio, sino denso
insatisfecho y, en definitiva, no afectado. Esta acedia puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y vivir con ganas que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos proyectos o a sueños imaginados por su vanidad. Otros, por perder el control y el contacto real con en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar en la organización, en las personas. Entonces les entusiasma la hoja de ruta que la ruta misma. A la hora de presentar la conferencia en la tercera Semana Social de Sevilla del 16 de noviembre de 1908, antes me vais a permitir lo que un íntimo amigo de San Manuel expresaba en el Correo de Andalucía después de escuchar esa ponencia, porque sin duda recoge y sintetiza muy bien el alma de San Manuel. En la ponencia que tuvo Aurora María López, catedrática de la Universidad de Huelva, sobre San Manuel en ese congreso, Manuel González, en el 2015, nos trae esta página deliciosísima. Y la voy a leer, me vais a permitir, algunos tal vez la escuchasteis y estuvisteis en aquel congreso, porque, como digo, al ser tan amigos, Manuel Sigrot, que colaboró con él directamente en la puesta en marcha de las escuelas que fundó San Manuel allá en Huelva, recoge, como digo, el fuego que ardía en San Manuel y plasma y te quedas boquiabierto a constatar cómo en apenas 3 años llega a Málaga en mayo del 1905 y tiene la ponencia en noviembre de 1908, como en apenas 3 años y medio ha prendido fuego en la ciudad de Huelva con todo lo que el Espíritu Santo le ayudó a poner en marcha. Escuchemos este artículo del Correo de Andalucía, es impresionante. He oído la lección de la Semana Social que dio anoche el arcipreste y he de confesar que más de uno, más de 100 de lo que le escuchábamos, hemos visto iluminada la amplia sala con una ráfaga de lo misterioso, de lo sobrenatural. No cabe más amor, ni más ternura, ni más cariño. Escuchando aquella palabra de fuego, viendo aquel rostro transfigurado por el ideal, aquel pecho sofocado por la emoción palpitante de Cristo, se nos ha presentado un momento la vieja figura de aquellos apóstoles de los tiempos buenos, que alzando sus venerables figuras construidas con carne de penitente, sobre las asombradas muchedumbres, han hecho surgir de las profundidades del espíritu la ecuación perfecta entre la gracia de Dios y la palabra humana divinizada por su contacto con el Evangelio. Y pensé yo, así sería Fray Diego, así sería el beato Juan de Ávila, así serían los discípulos del único maestro del tiempo y de la eternidad, así encenderían ellos los pueblos, arrancando de la dureza de los corazones los tiernos y melancólicos gemidos de la confesión. Yo he oído muchas veces al arcipreste, pero nunca soñé que pudiera hacer ante una asamblea de hombres enardecidos por el estudio el más soberano de todos los prodigios, el prodigio de saltar por encima de la ciencia con el solo empuje del amor. Después de todo, ¿hay elocuencia más grande que saber amar bien? Y pensaba sobre aquello a medida que caían sobre nuestras frentes los carbones encendidos de su inflamado verbo, y explicarme, sin que me lo estorbaran las lágrimas, que esta oración admirable del siervo del Señor era tan admirable no por el siervo, sino por la gracia y la obra del Señor, su amo. El amo ha realizado en Huelva una obra admirable de tiernos y santísimos amores, y el amo necesita la promulgación de su obra.
La obra del Sagrado Corazón va entrando ya en Huelva en periodo de madurez y el Sagrado Corazón necesita la altura de la Asamblea Sevillana para promulgar desde ella su obra. Su obra es sacrificio, es privación, es penitencia, es lucha, es muchísima amargura, es mucho caer y mucho levantarse, es trabajar mucha injuria y tragar mucha calumnia, es obra de dolor. Y el Sagrado Corazón escogió en la noche de ayer al ungido de la persecución y el dolor a decir a todos: este es mi hijo, este es mi apóstol, este es mi amor. Recoged vosotros sus palabras porque las dicto yo. Y por eso he sentido yo, y conmigo más de 100, aquella ráfaga de lo misterioso y lo sobrenatural. Manuel Siuró. Pues permitidme este artículo que se publicaba el 17 de noviembre de 1908, al día siguiente de haber promulgado, de haber proclamado, de haber dictado su conferencia, San Manuel González siendo arcipreste de Huelva. Realmente es maravilloso poderse preguntar qué hizo Dios en él en apenas 3 años y medio, sus 3 primeros años como arcipreste de Huelva, para encender con ese fuego a todos los asistentes en esa tercera semana social que tuvo lugar en Sevilla. Así que nada más me vais a permitir evocar algunos de los fragmentos de esa conferencia para preguntarnos si nosotros estamos encendiendo en ese mismo fuego a las parroquias, las comunidades parroquiales o las distintas realidades pastorales donde estamos insertos o donde hemos sido enviados por nuestros obispos o por nuestros superiores. Lo primero que confesaba don Manuel en aquella conferencia, teniendo delante arzobispos y obispos y sacerdotes y laicos, es el miedo con el que se presentaba. Era todavía muy joven y tenía delante un público, un pueblo de Dios muy preparado. Tengo que comenzar confesando una equivocación. Yo me figuraba que iba a sentir un poquito de miedo. Me había equivocado. Aquí lo que siento es mucho miedo. Luego, con esa pequeñez de saberse en manos de Dios, pero ungido por el Espíritu, es como habló a los asistentes a aquella conferencia. Un pobre cura más acostumbrado a hablar con humildes obreros y niños desarrapados que meterse en estas lides científicas, que dicho sea en honor a la verdad, le vienen muy largas y anchas. Es una razón social tras la cual se ocultan unos curas que se quieren mucho y no piensan ni sueñan más que en salvar al pueblo de Dios que se les ha confiado. Un grupo de hombres y otro de mujeres que saben hacer muy bien 2 cosas: amar al Sagrado Corazón de Jesús con todas sus ganas y obedecer a sus curas. Y para que nada les falte, un banco inacabable con más crédito que el banco inglés y un jefe, un amo que es, ya lo conocéis, el Santísimo Corazón de Jesús. Estos eran como los fundamentos de aquella conferencia, pero basados en la realidad, basados en lo que Dios le había permitido constatar en esos 3 años y medio de presencia en Huelva, que todo lo que le presentaba a Jesús sacramentado delante del sagrario, el Señor se lo iba concediendo. Algo inusitado para aquel momento de la historia de Huelva. Y por eso remito, si no lo habéis hecho, a esa conferencia, a esa ponencia que pronunció Aurora María allí en el año 2015. Y él se pregunta, porque era el tema que le pedían, ¿qué es la acción social católica? Y responde: el conjunto de obras que los católicos han de realizar para ir al pueblo y traerlo a Cristo. Es un viaje de ida y vuelta, que empieza el de ida en Cristo y termina en el pueblo, y empieza en el pueblo el de vuelta y termina en Cristo. Creo que todos somos conscientes, como salía antes en el diálogo, no podemos hablar a los hombres de Dios si antes no hemos hablado a Dios de los hombres. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Es lo que repetimos
cada vez que rezamos segundas vísperas de pastores. Tenemos la certeza de que solo puede ir adelante aquello que ponemos en las manos de Dios, aquello que oramos con toda confianza en el Señor. Y ese viaje de ida y vuelta caracteriza cada una de las acciones de San Manuel González. Estar en el sagrario, estar junto al Señor, presentarle toda la tarea pastoral o todas las iniciativas sociales que ponía en marcha para que fuera el amo de la viña, el propio Señor, quien llevara adelante lo que humanamente parecía imposible. Como en tantas y tantas ocasiones se presentaba un sábado cuando tenía que pagar a los obreros de las escuelas y no tenía nada en la caja y de repente alguien aparecía dándole un donativo. ¿Cuántos y cuántos pequeños milagros Dios obraba en esa confianza providente en la intervención divina? Por eso es bueno que también podamos cotejar cómo los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, nos ayudan a tener esa mirada hacia la tarea social de la Iglesia, siempre en una perspectiva de mirada de fe, de mirada desde la acción y de la intervención de Dios en la vida de la Iglesia y en la vida de todo presbítero. Decía en el número 31 de Deus Caritas Est, Benedicto XVI, la caridad no ha de ser un medio en función de lo que hay que considerar proselitismo. El amor es gratuito, no se practica para obtener otros objetivos, pero esto no significa que la acción caritativa deba, por así decirlo, dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está en juego todo el hombre. Con frecuencia la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre él, dejando que hable solo el amor. Sabe que Dios es amor. Este es uno de los discernimientos permanentes que como presbíteros hemos de hacer. Nunca seremos suficientemente valientes para manifestar quién es Cristo, pero hemos de tener ese gesto constante de que todo lo que hagamos lo hagamos en pura gratuidad. San Manuel tenía muy claro que toda la tarea social de la Iglesia era para llevar a la gente a... Bueno, como se estaba diciendo, estas palabras de Benedicto XVI nos dan el calado de lo que la tarea de más en cualquiera de las acciones sociales que pongamos en marcha en nuestras parroquias o en nuestros pueblos. Impregnar todo de la caridad de Cristo, pero respetar a la vez la libertad de las personas a la hora de la adhesión a la persona de Cristo. Pero el viaje interior tiene que ser ineludible en todo presbítero. Salir del sagrario, recibir de Cristo la gracia para dar gratis lo que de Él hemos recibido gratis. Y lo que hemos servido y prestado en las vidas de las personas, llevarlo de nuevo al sagrario para pedir por aquellos que se nos ha encomendado. Este es el que ama a sus hermanos, el que ama mucho a su pueblo. O en palabras de la Madre Teresa de Calcuta, muy elocuentes también, ella, todo el trabajo que hacía con los pobres más pobres de la tierra, era con personas, la mayor parte, hinduistas, budistas, o de cualquier otra de las grandes religiones, o animistas, y sin embargo ella no dejaba de transmitir a Cristo, respetando por supuesto siempre la libertad de las personas. Dice ella, la Madre Teresa, en uno de los muchos fragmentos donde recoge esta realidad: la misma mano amorosa que te creó a ti, me creó a mí. Si es tu padre, también tiene que ser mi padre. Todos pertenecemos a la misma familia. Los hindúes, los musulmanes y todos los pueblos son nuestros hermanos y hermanas. También ellos son hijos de Dios. Nuestro trabajo entre los hindúes proclama que Dios los ama, que Dios los ha creado, que son mis hermanos y hermanas. Naturalmente me gustaría darles la alegría de lo que creo, pero no puedo hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. La fe es don de Dios, pero Dios no se impone. Estas palabras de la Madre Teresa, Dios no se impone, la fe es un don de Dios, son parecidas a las que hemos escuchado de Benedicto XVI. Para nada la caridad la practicamos por proselitismo, pero no podemos dejar de anunciar que a nosotros nos planifica como seres humanos es haber conocido a Cristo y haber experimentado la salvación que viene de Él. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Papa Francisco también, en Evangelii Gaudium,
cuando habla cómo la Iglesia tiene que tener muy clara la acción preferencial por los pobres, a su vez señala que la mayor pobreza que un ser humano puede experimentar es no haber conocido a Cristo. En el número 200 de Evangelii Gaudium, me encanta repetirlo muchas veces, el Papa Francisco lo deja muy claro. La mayor pobreza es la ausencia de Dios. Dice así: la inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Creo que como presbíteros esto lo tenemos muy claro, que la mayor ausencia, la mayor pobreza es no estar abiertos a la trascendencia, no estar abiertos al Dios amor que se ha manifestado y revelado en Jesucristo. Y desde estas pequeñas claves podemos entender el resto de esa conferencia de San Manuel González en noviembre del 1908, perdón. Dice así: fijaros cómo también él le gustaría que todos creyeran, pero cómo él respetaba al máximo la libertad. En esa misma conferencia dice San Manuel: he estado muchas veces entre obreros, he conseguido estrechar sus manos con las mías, meter mi mirada en sus ojos, mi pan en su estómago y hasta mi cariño en su corazón. Pero qué pena es entender que no podía meter a Cristo en su inteligencia y en su corazón. ¿Y quién es capaz de medir la distancia que hay entre un alma con Cristo y otra sin Cristo? Y si del obrero individuo pasamos al obrero masa, Dios mío, qué ausencias tan espantosas de Cristo, qué distancias tan horribles. ¿De qué manera exclama él el dolor que siente, que experimenta cuando las personas con las que trabaja o a las que trata en las distintas iniciativas sociales no tienen a Cristo como el tesoro mayor, la perla preciosa que un ser humano puede gozar? Es bueno que nos preguntáramos también: ¿me duele a mí que tantas y tantas personas de nuestras parroquias o de nuestras familias no tengan a Cristo como lo más importante? Y ante las dificultades él siempre se muestra esperanzado. Sigue diciendo San Manuel: un cura va a un pueblo perdido, la iglesia vacía, el sagrario solo, las telarañas y los animalejos son sus compañeros, Cristo olvidado o desconocido. El pueblo, los pobres, los desgraciados, los ancianos, que siempre siguen la misma suerte que Jesucristo, explotados o abandonados. ¿Qué hará el cura? Yo creo que si ese cura tiene sangre cristiana en sus venas, no tiene otro recurso que irse al sagrario y hartarse a llorar, contando a sus desolaciones a su compañero de abandono, al Jesucristo solo y despreciado, y repetir esa misma faena una y otra vez. Y yo os aseguro, señores, que es una amenaza terrible para un pueblo impío, un cura llorando ante un sagrario desierto. Dios quiera que esta imagen tan bella de San Manuel, que no hay nada como mayor amenaza que un cura llorando delante del sagrario, para que ese pueblo impío pase a ser un pueblo creyente, un pueblo de Dios, un pueblo que vive la pertenencia a la Iglesia con toda viveza. Pero la pregunta que me hacía yo anoche, meditando de nuevo este texto: ¿lloramos lo suficiente, bien sea con lágrimas en los ojos o con lágrimas en el corazón, por el pueblo impío, por la gente que lleva una vida totalmente sin Dios y sin Cristo? Es verdad que los hombres más aptos para la acción social católica son los santos, que ese es el verdadero tipo del chiflado, pero que no se alarmen los teólogos ni se escandalicen los profanos. Puede darse el caso de estar uno chiflado por el corazón de Jesús y no ser santo. La razón: es tan bueno ese corazón que se deja amar y hasta que se chiflen por él, con tal de que se dé palabra formal de meterse en vereda y aspirar a ser bueno. Nuestro trabajo con laicos nos hace constatar que
Las personas que son firmes, fieles, constantes, perseverantes en la tarea, bien sea catequética, bien sea litúrgica, bien sea de ayuda a los más pobres, son las personas que tienen muy arraigada su vida en el Señor, que están enamorados de Cristo, que irradian por todos los lados de su piel y de su cuerpo gestos de la caridad de Cristo. Pero no podemos pretender que los laicos con los que trabajamos sean santos ya, sino que estén en camino, que estén en vereda de encontrarse totalmente con el Señor, chiflados, que es lo que podríamos traducir por enamorados de Cristo. Y yo creo que esta es nuestra tarea como presbíteros, en aquellos que son los colaboradores más directos de las distintas iniciativas que ponemos en marcha, que la gente se sienta peregrina, caminante en ese camino hacia la santidad, que pasa por el servicio a cuantas personas Dios pone en su camino. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese gesto de servicio de los siervos que es el Señor, hemos de transmitirlo y de comunicarlo a los laicos que están colaborando con nosotros. ¿Podéis explicarme cómo tan poco más de 3 años se fundan y se sostienen un centro católico con más de 500 obreros, una caja de ahorros y un monte de piedad, escuelas gratuitas para 1000 entre niños y adultos de uno y otro sexo, un barrio obrero, una panadería económica, una biblioteca ambulante, obras de catecismo, 2 talleres de ropa para los pobres, una granja agrícola escolar, 2 iglesias en barrios extremos, obras moralizadoras de los presos, secretariado del pueblo? Aquí San Manuel, esa conferencia, va enumerando todo lo que Dios, a través de él, en apenas 3 años y medio, ha puesto en marcha desde la llegada a la parroquia de San Pedro en Huelva. Y él lo pregunta con toda la sencillez de saber que no es más que instrumento. Haz de mí, oh Señor, un instrumento de tu paz, haz de mí, oh Señor, un instrumento de las obras sociales que tú has querido que yo ponga en marcha, diría hoy Manuel. Pues así nosotros hemos de ser también creyentes, presbíteros, que sepamos que estamos en las manos de Dios y que Él es el que tiene que obrar a través de nosotros. Y emplea ahora una imagen muy bella, que los sacerdotes seamos telegrafistas, que podríamos decir hoy que nosotros también seamos altavoces, o que seamos telemáticos en el sentido más hermoso de comunicar la verdad del Evangelio a tiempo y tiempo. Dice así: si conservamos, siempre sale su nombre. Si nos alegramos, a Él damos las gracias. Si nos persiguen, Él nos conforta. Si tenemos deudas, Él nos da crédito. Si nos alaban, a Él da la gloria. Y a mí puedo deciros que lo meto hasta en el brindis de los banquetes o en los lux a los que asisto con razón de mi cargo. Yo he hablado del corazón de Jesús en lo alto del Calvario. No es una gran estación telegráfica que sin hilos de ninguna clase envíe ondas de amor y de luz, no solo a través del espacio, sino del tiempo. ¿Y qué otra cosa son los sacerdotes, sino los telegrafistas de este telégrafo divino? Con este título llama al Espíritu Santo el telégrafo divino, el que irradia el amor del Padre y del Hijo a la humanidad que le rodea a él o que rodea a los sacerdotes, en la certeza de que el Señor siempre sale valedor de las distintas iniciativas que podamos poner en marcha. A los sacerdotes de entonces les llamaba sacerdotes telegrafistas. ¿Qué nos estará pidiendo Dios en la hora presente nosotros? ¿De qué manera ser irradiadores de la caridad de Cristo para con los demás en clave de pura gratuidad? Recordemos, permitidme un instante, ¿no?, lo que decía también Benedicto XVI en Deus Caritas es, como todo cristiano, cuanto más un presbítero, tiene que irradiar el amor agape con esos 7 rasgos que él señalaba con tanta fuerza en Deus Caritas es. El amor agape es gratuito, generoso, oblativo, servicial, sacrificado, universal y capaz de perdonar siempre. Llevamos ya dentro la semilla de ese amor agape, del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero en la hora presente se pide que irradiemos. Y San Manuel, si habéis leído el libro Apostolados Menudos, va señalando más de 18 maneras sencillísimas de ser apóstoles, sin necesidad de una evangelización directa,
sino a través de multitud de gestos, desde el saludo hasta ayudar a llevarle a compra, la cesta de la compra, pasando por la sonrisa de alguien que está enamoradísimo de Cristo. Por eso podemos unir también muy bien como un apostolado que siempre cala en el corazón de las personas, incluso de los no creyentes, es que nos vean personas alegres. Y como el Papa Francisco insiste mucho, mucho en esto, que la alegría tiene que ser una nota que impregne la vida de todo cristiano, cuanto más de un presbítero. O en palabras de la Madre Teresa, acudo de nuevo a ella, la alegría es fruto de un corazón que arde de amor. La alegría es fruto de un corazón que arde de amor. San Manuel lo tiene claro, como en los apostolados menudos, de cualquier manera que irradies amor, estás manifestando que Cristo te habita, que Cristo te ha tomado posesión, que eres un enamorado de Él. Desde cuando predicas en un funeral donde la mayor parte son gente no creyente o indiferente a lo religioso, pasando cuando visitas a una anciana o anciano que viven solos en su casa. En cualquier momento Dios nos da la oportunidad de ser irradiadores de la caridad de Cristo. Si somos hombres de acción, porque somos cristianos, es menester tomar a Cristo en todas sus consecuencias. Es menester buscarlo a Él en todas nuestras obras sociales. Es preciso no olvidar que nuestras obras, por muy populares y beneficiosas que sean, y muy disfrazadas que las presentemos, han de ser prevenciones y odios. Y esa es la suerte del mundo, en el mundo de Cristo y de sus obras. Es esencial a la acción católica, a la acción social católica, ir siempre, tender siempre a Cristo. Tres cosas dice aquí San Manuel que nos vienen como anillo al dedo a la hora presente a cada uno de nosotros. Como ya he dicho antes, en la anterior charla, hemos de ser muy activos en la oración para ser contemplativos en la acción. En todo lo que emprendamos, sentir la presencia permanente de Cristo resucitado acompañándonos. Yo estoy contigo, hermano presbítero, todos los días hasta el fin del mundo. Sentir esa presencia permanente de Cristo a nuestro lado y que todo lo que pongamos en marcha, desde la evangelización a presidir los sacramentos, pasando por la tarea de atender a los más pobres, que todo lo hagamos en Cristo, por Cristo, con Cristo. Porque viviendo así, contemplativos en la acción, no nos cansaremos. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. En todo ver la mano de Dios, la mano providente, la presencia permanente de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Buscarlo a Él en todas nuestras obras sociales. Segunda cosa que dice, que por muy bien que hagamos las cosas, por mucho que pongamos nuestra vida y la parroquia y las tareas de Cáritas al servicio de los más pobres, siempre nos vamos a encontrar con enemigos o con gente que odia a la Iglesia y que odia esa tarea pastoral. Estáis aquí algunos hermanos de la diócesis de Toledo, he tenido la dicha de leer algunos de los libros que hay sobre los sacerdotes mártires de la guerra civil en esos años, sacerdotes de Toledo, y uno constata en las biografías de estos sacerdotes que todos en sus parroquias tenían varias tareas sociales dedicadas a los más pobres, a los más menesterosos, a los más olvidados. Y aun dedicándose a los más pobres, les mataron, porque no tuvieron en cuenta que estaban en el servicio de los últimos de la sociedad de entonces, del año 36 al año 39 del siglo pasado. Bueno, por tanto, lo que anuncia San Manuel se ha venido verificando a lo largo de todo el siglo XX y se sigue verificando también hoy en tantos lugares donde la Iglesia, con su presencia en los más pobres, es una Iglesia minoritaria, como ha sucedido en tantos países de mayoría musulmana, donde sigue habiendo mártires cristianos, a pesar de que están dedicados a los más pobres de entre los pobres. Luego, esa realidad no la vamos a encontrar si no la estamos encontrando ya en la España de hoy, que me imagino que alguno tal vez incluso la pueda estar padeciendo. Y por último, insiste San Manuel que todo ha de iniciarse en Cristo y todo ha de tender en Cristo. Es un poquito también la oración colecta del día de hoy, el lunes de la primera semana del tiempo ordinario, que todo ha de empezar, caminar y tender hacia Cristo. Porque solo de esa manera, cuando lleguen
persecuciones o malentendidos o desprecios o burlas o calumnias, no nos vendremos abajo, sabiendo por quién lo hacemos y para quién lo hacemos. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Y por eso San Manuel, cuando termina esa conferencia, se siente totalmente en las manos de Dios, sabiendo que él no ha sido más que un instrumento de la gracia divina, de que todo ha sido obra de quien está en el sagrario, de Jesús sacramentado, de Jesús Eucaristía, y que todo lo que hagamos sin él está abocado al fracaso. Solo en Cristo, por Cristo, con Cristo, cualquier tarea social que emprendamos, lo haremos en pura gratuidad. Nos valoren o no nos valoren, nos tengan en cuenta o no nos tengan en cuenta. De nuevo acudimos a nuestro Señor. Dad gratis lo que he recibido gratis. Lo que ensancha el corazón del sacerdote es poner en práctica cada día la gratuidad con la que hemos sido amados. Como dice el propio Señor, hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Y espero que eso esté sucediendo también en vuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera agradecer a Miguel Ángel toda esta exposición. Sí, el Señor se vale, y has dicho que sí, entonces podrías haber dicho que no y este encuentro no hubiera sido posible, pero has dicho que sí, y eso es para agradecer. Por poner voz a esa palabra del Señor y al mensaje de San Manuel, que tiene una actualidad impresionante y cada vez más. Os cuento que el pasado 4 de enero, que celebramos litúrgicamente la fiesta solemne para nosotros de San Manuel, me escribe un seminarista y me dice, un seminarista no, sino un joven que me dice: he esperado tal día como hoy para decirle que quiero, deseo, necesito, ya no puedo más rechazar la llamada al sacerdocio. Por lo tanto, hoy, 4 de enero, he pedido la solicitud para entrar en el seminario y quiero ser sacerdote conforme el sentir de San Manuel González. Así llegaré a ser un santo y humilde sacerdote de la Iglesia de Dios. Y bendito sea el Señor. Gracias a vosotros también, hermanos. Gracias a vosotros por haber dicho que sí y estar aquí y hacer posible este encuentro. Y hacer lo posible realmente. Cuidaos mucho, os lo digo, no solamente a nivel de pandemia, cuidaos mucho, siempre en comunión y siempre en discernimiento. Necesitamos esto que habíamos dicho. Y os he mostrado los libros y por mi parte quisiera concluir, no sé si vosotros también queréis aportar algo, pero quiero expresar el sentir que yo lo resumiría de esta manera con una invocación a María. Madre sacerdotal, que este sacerdote tuyo, ahí está, que este sacerdote tuyo, por donde quiera que vaya y pase, dé solo a Jesús envuelto en su palabra, en su mirada, en su gesto y hasta en su aliento. Pues que así sea para todos vosotros. Y si es que así ha de ser, podríais tener pues encuentros periódicos para seguir profundizando según las pautas y el criterio de San Manuel, un santo actual de nuestra Iglesia, que está realmente encantado de ser sacerdote, con pies ligeros como vosotros, para anunciar la preciosidad y la belleza de Cristo Eucaristía entre nosotros.